Conseguiste un grupo para jugar, ya fijaron fecha y horario para el encuentro y se te viene a la cabeza la pregunta que a todos nos viene al inicio de cualquier campaña o sesión. ¿Qué clase voy a elegir para jugar? Hola, bienvenidos a todos. En el video de hoy vamos a hacer un repaso por todas las clases del manual básico para ver si te puedo ayudar un poco en la decisión de cuál va a ser la clase que vas a elegir para jugar. Una pregunta que a veces se nos hace media difícil de resolver. Lo que vamos a hacer es un muy breve repaso de todas las clases y lo que te pueden ofrecer, siempre hablando en términos de combate y la dificultad que puede acarrear la clase en cuestión. Pero bueno, quiero aclarar acá que la dificultad es un término que yo le voy a asignar según lo que a mí me parece. No quiero que se entienda que porque sos nuevo en el juego o no, no vas a poder usar una clase porque es difícil. A lo que me voy a referir cuando digo que una clase es difícil es que va a tener mucho contenido para leer y para recordar a la hora de jugar, porque por ahí tiene muchos rasgos y bueno, vamos a tener que estar atentos a un montón de cosas y leer bastante. A eso me voy a referir en cuanto a la dificultad. También voy a hablar del tipo de daño que puede ejercer la clase en cuestión, su fortaleza. Cuando vaya a decir fortaleza me voy a referir a sus puntos de golpe y a qué tan grande puede ser su clase de armadura y cómo funciona respecto a los conjuros si es que los tiene. Bueno, y empecemos directamente con el bárbaro. El rol en el grupo del bárbaro va a ser encarar a los enemigos y tratar de partirlos al medio lo antes posible. Va a poder hacer muchísimo daño el bárbaro, generalmente va a usar un arma de 2 manos, es lo que más se ve. En cuanto a su fortaleza, es muy resistente, tiene un dado de golpe de 12, es la única clase que tiene un dado de golpe de 12. Y en cuanto a armaduras, puede usar armaduras ligeras e intermedias. Es muy raro verlos con armadura porque tienen un rasgo especial que les suma clase de armadura a su modificador de constitución, así que es raro que lo veamos con una armadura puesta al bárbaro, pero es una opción también. En cuanto a conjuros, el bárbaro no tiene idea de lo que son los conjuros, no hay conjuros para el bárbaro, es una parte que te vas a ahorrar de leer. Y bueno, te repito, el rol del bárbaro va a ser ir al frente a la pelea, va a ser muy resistente porque va a tener muchísimos puntos de golpe y además cuando esté en estado de furia va a reducir mucho daño a la mitad, así que va a poder aguantar muchísimo daño y va a hacer mucho daño cuando esté en estado de furia. Dicho todo esto, yo creo que el bárbaro tiene una dificultad de fácil. Continuamos con el bardo. El rol del bardo en el grupo quizás no va a ser el de hacer daño y aguantarlo tampoco. El rol del bardo va a ser más de soporte. Él se va a encargar de que sus compañeros peleen cómodos y que sus enemigos peleen incómodos. Siendo bardo vas a poder aportar un poco de daño al grupo, pero quizás no vas a ser el que más daño haga. Digamos que tiene un daño intermedio tirando abajo. En cuanto a su fortaleza, tiene un dado de golpe de 8, así que va a tener unos puntos de golpe bastante bajos y puede usar armaduras ligeras, así que va a tener una clase de armadura bastante baja, también moderada. El bardo es una clase que tiene conjuros arcanos, son conjuros conocidos, no los tenés que preparar. Y bueno, ya te digo, el trabajo de él va a ser que potenciar a sus compañeros para que peleen más fácilmente, sea cual sea el encuentro. Y acá abro un paréntesis, si bien estamos hablando de combate, el bardo es muy bueno para lo que es fuera de combate. Tiene muchísimas competencias en habilidades y en las que no es competente puede sumar igual la mitad de su modificador de competencia, así que se le va a dar bien todo lo que intente hacer. Dicho todo esto, yo creo que el bardo tiene una dificultad de intermedia. Pasamos al brujo, el primer lanzador de conjuros de la lista. Como todo lanzador de conjuros, el brujo va a tener un trabajo de aportar daño mágico a través de sus conjuros, siempre hablando. Va a poder hacer mucho daño, pero siempre con conjuros. No puede usar muchas armas. Y a diferencia del mago y del hechicero, puede usar armaduras simples, al menos. Y tiene un dado de golpe de 8. Entonces va a tener una fortaleza intermedia tirando a baja, parecida a la del bardo. Lógicamente tiene acceso a conjuros, el brujo, y su mecánica de los conjuros trabaja muy distinta al resto de las clases. El brujo, en vez de tener espacios de conjuro para un nivel de cada conjuro, simplemente tiene espacios de conjuro. Y siempre los va a usar en el nivel más alto posible que le asigne el nivel de clase que tenga.
En pocas palabras, va a poder usar muy pocos conjuros por pelea, pero los va a tirar con nivel lo más alto posible, sea el nivel que sea el conjuro que esté usando. Y algo más para tener en cuenta del brujo es que él tiene sus poderes mediante un pacto que hizo con algún ser superior, y para continuar teniendo estos poderes que le dio su patrón, va a tener que respetar el pacto, si no puede quedarse sin poderes o peor, puede sufrir un castigo de la mano de su patrón por no haberlo cumplido. Dicho todo esto, yo considero que el brujo tiene una dificultad de intermedia tirando a difícil. Continuamos con el clérigo. El rol del clérigo también va a ser de soporte. Son los mejores curadores que hay en el juego, en lo que a mí respecta. Así que su rol en el grupo va a ser encargarse de que todos sus compañeros sigan vivos y peleando en el combate, ya que los va a poder curar mucho más que cualquier otra clase seguramente. No suelen tener mucho daño los clérigos. Sí tienen algunos conjuros que pueden ayudar un poco en este aspecto, pero no se les va a dar muy bien el daño. Pueden usar algunas armas y pueden usar armaduras intermedias y escudos. Y algunas subclases pueden usar armaduras pesadas incluso. Esto va a hacer que el clérigo sea bastante versátil y puede estar en el frente tanqueando, digamos, a todos los enemigos, o quizás puede estar un poquito más atrás. Su dado de golpe va a ser de 8 y, habiendo dicho de las armaduras, va a tener una fortaleza intermedia. Y con una armadura pesada y un escudo va a ser bastante resistente. El clérigo, sin mencionar que se puede curar él mismo, puede soportar muchísimo daño tranquilamente. En cuanto a sus conjuros, sí, tiene conjuros, tiene muchos conjuros el clérigo, y los tiene que preparar al principio de cada día, al finalizar un descanso largo, digamos. Esto va a hacer que tengas bastante para leer, porque día tras día vas a tener que elegir cuáles son los conjuros que vas a utilizar. También hay otros conjuros que te va a dar tu dominio, así que eso también lo vas a tener que tener en cuenta. Dicho lo que, bueno, vas a tener que bastante para leer, digamos que el clérigo tiene una dificultad de difícil. Seguimos con el druida. El druida es una de las clases más versátiles que hay en el juego, a tal punto en el que vas a poder decidir si ser un personaje que vas a hacer daño o ser un personaje que te vas a dedicar más al soporte. Entonces digamos que en cuanto al daño vas a poder ejercer una linda cantidad de daño con el druida según la subclase que hayas elegido. En cuanto a su fortaleza, tienen un dado de golpe de 8 y pueden usar algunas armaduras, pero estrictamente no tienen que tener nada de metal las armaduras, porque es una restricción que tienen los druidas. No pueden usar armaduras que estén hechas de metal. En cuanto a conjuros, al igual que el clérigo, van a tener muchos y los tienen que preparar al principio de cada día. Eso va a hacer que tengas que leer bastante. Y algo lindo que tienen los druidas también es la capacidad de transformarse en bestias. Eso lo va a ayudar muchísimo en el juego, ya sea para espiar, para pelear, para escapar, para un montón de cuestiones. Eso lo hace incluso más versátil todavía al druida en el juego. Dicho todo esto, yo considero que el druida tiene una dificultad de difícil. Continuamos con el turno del explorador. Cualquiera podría decir que el rol del explorador es quedarse atrás y tirar con el arco. Son muy buenos arqueros, pero ellos también tienen la posibilidad de pelear de cuerpo a cuerpo. Puede ejercer una cantidad de daño bastante buena y pueden usar una buena cantidad de armaduras y tienen un dado de golpe de 10, lo que lo va a hacer al explorador bastante resistente. Generalmente el tipo de daño que hacen, ya sea de rango de cuerpo a cuerpo, es daño sutil, así que va a usar destreza más que fuerza. En cuanto a sus conjuros, el explorador tiene acceso a conjuros, son conjuros conocidos y no tiene muchos espacios. Y si hablamos del rol en el grupo que tiene el explorador, sería el de ubicarse y de dirigir el grupo en el viaje. Los exploradores son increíblemente buenos en ubicarse siempre en el mapa y no pueden perderse a menos que se esté tratando de algún medio mágico. Dicho todo esto, yo considero que el explorador tiene una dificultad de fácil para usarla. Es el turno del guerrero, la clase que yo considero que es más versátil en todo el juego. ¿Cuál va a ser su rol en el grupo? El guerrero es un experto en el combate, puede usar todo tipo de armas, todo tipo de armaduras, así que vas a poder armarlo a medida. Tenés guerreros que pueden usar arco y pelear a distancia, incluso podés usar guerreros que sean espadachines muy ágiles, o puedes usar guerreros que sean increíblemente tanques, digamos, y ponerle una armadura pesada con un escudo
y resistir toneladas de daño. El hecho de poder usar cualquier tipo de arma y cualquier tipo de armadura va a hacer que el guerrero tenga una capacidad de hacer mucho daño y también de resistir mucho daño, porque también tiene un dado de golpe de 10. En cuanto a sus conjuros, el guerrero no posee conjuros, salvo una de sus subclases nada más. Y otra gran ventaja que tiene el guerrero es que puede tener acceso a muchas más dotes que las demás clases. Así que el guerrero que elija seguramente va a ser bueno en lo que haga porque son muy versátiles y son buenos en cualquier cosa que se propongan hacer. Dicho todo esto, yo considero que el guerrero tiene una dificultad de fácil para aprender a jugar. Continúa el turno del hechicero, otro de los lanzadores de conjuros. El rol del hechicero, al igual que el del brujo, va a ser el de aportar daño mágico desde algún lugar seguro en el combate. No puede usar muchas armas y no puede usar ningún tipo de armadura. Su dado de golpe es de 6. Repasemos hasta acá, entonces tiene mucho daño, pero va a ser daño mágico generalmente. Y su fortaleza va a ser muy baja. Un dado de golpe de 6 y no tener armadura va a hacer que el hechicero sea una clase muy fácil de ser golpeada en el combate. Entonces vas a tener que tener cuidado en dónde estás peleando. Tiene muchos conjuros, el hechicero, obviamente. Son conjuros conocidos. Y podemos destacar también al hechicero porque tiene muchos trucos, además de conjuros. Y tiene la facilidad de que son conjuros conocidos, así que no los tenés que preparar al principio del día. Lo que tiene también el hechicero son sus dotes metamágicas, lo que va a hacer que pueda torcer un poco la magia y hacer que los conjuros tengan otro tipo de función según la pelea que estén teniendo, y eso lo va a ayudar mucho en la pelea. Dicho todo esto, yo considero que el hechicero tiene una dificultad de intermedia, pero para mí que es el lanzador de conjuros más fácil de usar. Y muy parecido al hechicero, llega el turno del mago. Al igual que el hechicero, el mago va a ser muy débil en cuanto a su fortaleza, ya que tiene un dado de golpe de 6 también y no puede usar armaduras. La mayoría de los magos no pueden usar armaduras, pero va a hacer gran cantidad de daño gracias a sus conjuros y sus trucos también, al igual que el hechicero. ¿Y cuál es la diferencia que tienen? Los conjuros que tiene el mago no son conjuros conocidos, sino que son conjuros que tiene que preparar, pero que también tienen que estar en su libro de conjuros. El mago saca todos sus conjuros de su libro personal al que lleva a todas partes. Entonces, para poder usar un conjuro, primero el mago tiene que tenerlo anotado en su libro y segundo, lo tiene que haber preparado. Todo esto va a hacer que el mago sea bastante difícil de usar, por lo que también vas a tener que leer muchísimo, ya que bueno, vas a tener toneladas de conjuros de los cuales elegir para usar, y eso sumado a que es muy débil en la pelea, es muy fácil de ser golpeado, vamos a decir que el mago tiene una dificultad de difícil. Y en cuanto a su rol en el grupo, además de aportar daño mágico a distancia, el mago va a ser bueno con los conjuros de utilidad. Estos conjuros le van a permitir resolver muchas problemáticas respecto a objetos mágicos que puedan llegar a encontrar o algo que esté en un idioma que no pueden comprender, o cualquiera de esas situaciones en que siempre hay un conjuro que te puede salvar. Seguramente el mago lo tenga porque esté en su libro y lo vaya a poder usar. Seguimos con el turno del monje. El rol en el grupo del monje va a ser el de hacer mucho daño, y ellos se caracterizan por su combate marcial. Son muy inquietos en el campo de batalla, se pueden mover muchísimo más que cualquier otra clase seguramente, y pueden ejercer una buena cantidad de daño sin la necesidad de tener un arma, ya que sus puños y sus patadas son el arma principal del monje. En cuanto a su fortaleza, tienen un dado de golpe de 8 y no usan armadura, pero suman su modificador de sabiduría a su clase de armadura. Esto los va a hacer bastante resistentes y son muy buenos esquivando daño en área, y ellos pueden desviar proyectiles, así que eso los hace bastante resistentes. No tiene conjuros, pero tiene puntos de ki que los puede usar para hacer más daño o para moverse más en el campo de batalla. Por ejemplo, puede usar puntos de ki para hacer la acción de carrera como si fuera una acción bonus. Así que mientras tenga puntos de ki, el monje va a ser muy problemático para sus enemigos. Dicho todo esto, yo considero que el monje tiene una dificultad de fácil. Llegando ya casi al final, llega el turno del paladín. El rol del paladín en cuanto al combate va a ser bastante parecido al del guerrero. Puede usar todo tipo de armas y armaduras, y tiene un dado de golpe de 10, así que va a ser bastante resistente en la pelea y puede hacer bastante daño
porque no solamente que puede usar todo tipo de armas, sino cuando asesta un golpe puede sacrificar espacios de conjuro para hacer más daño con ese golpe, así que va a sumar muchísimo daño. Y bueno, y justamente tiene conjuros que le van a permitir no solamente hacer daño, sino también curar. Hasta ahora el paladín suena como un negocio redondo. Lo único es que, al igual que el bárbaro, no se le da muy bien el combate a distancia. Generalmente pelean de cuerpo a cuerpo o en distancias cortas. Y algo importante que tenés que saber del paladín es que él tiene sus poderes gracias a un juramento divino que hizo y lo tiene que respetar a rajatabla, si no un día a la mañana puede levantarse y enterarse que su deidad ya no le canaliza poderes y tenga que hacer alguna especie de expiación para que sus pecados sean perdonados. Esto último obviamente siempre es a criterio del Dungeon Master. Y en cuanto a sus conjuros, no tiene muchos espacios de conjuros, pero los tiene y los tiene que preparar al principio del día. Además, su juramento también le da algunos conjuros, muy parecido al clérigo, pero con menos espacios. Dicho todo esto, yo considero que el paladín tiene una dificultad de intermedia. Y la última clase en la lista de la que vamos a hablar es el pícaro. El rol del pícaro va a ser el del combate furtivo. El pícaro se va a esconder en la sombra o detrás de un árbol o en donde sea y va a esperar a que su enemigo baje la defensa de cierta manera y va a poder asestar un golpe que va a generar muchísimo daño. Los pícaros son muy buenos haciendo daño gracias a su golpe furtivo, que es el ABC del pícaro. En cuanto a su fortaleza, tienen un dado de golpe de 8 y pueden usar armaduras ligeras. Así que van a tener una fortaleza intermedia tirando a baja, igual que el bardo, pero son muy buenos también esquivando daño en área y tienen su acción astuta que les va a permitir moverse mucho o retirarse incluso usando su acción adicional. Entonces, si bien tienen una armadura ligera y un dado de golpe de 8, son muy escurridizos y son difíciles de poder asestarles un golpe. En cuanto a conjuros, el pícaro no tiene conjuros, salvo una de sus subclases, y al igual que el bardo, tienen muchísimas habilidades en las que son competentes también, que bueno, eso lo va a ayudar también fuera de lo que es combate. Dicho todo esto, yo considero que el pícaro tiene una dificultad de fácil. Bueno, y eso sería a muy grosso modo todo lo que las clases te pueden ofrecer a la hora de combatir. Ya más adelante voy a hacer un video para cada clase en donde vaya a profundizar más en cada subclase y bien todas las opciones que tiene cada uno para usar. Pero ahora la idea era solamente hacer un pantallazo general, a ver si te puedo ayudar con tu decisión de cuál personaje vas a elegir. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer a la hora de elegir una clase es, bueno, ¿qué queremos hacer en el grupo? ¿Queremos ejercer mucho daño? ¿Queremos apoyar a nuestros compañeros de otra manera, curándolos o inspirándolos y haciendo que su combate sea más llevadero? Y si elegimos hacer daño, bueno, ¿qué tipo de daño queremos hacer? ¿Daño de cuerpo a cuerpo? ¿Daño a distancia con un arma de rango? ¿Daño mágico? O también, ¿qué fortaleza te gustaría que tenga tu personaje? ¿Querés que sea increíblemente resistente y poder encarar a todos los enemigos al medio y resistir todo el daño que te tiren? ¿O por ahí preferís un combate más estratégico, a distancia y resguardándote de tus enemigos? Algo más para destacar es que todas las clases ofrecen cierta versatilidad en mayor o menor medida, así que si bien medio como que las catalogué recién en lo que podían hacer, siempre te van a ofrecer versatilidad para poder hacer alguna otra cosa y adecuarla al tipo de juego que vos querés tener. Bueno, y otra cosa que considero que es muy importante es que cuando decidas qué clase te vas a hacer, lo hables con tu grupo, lo hables con tu Dungeon Master, así entre todos pueden hacer un grupo que sea funcional. Yo considero que no es bueno que se repitan clases, por ejemplo. A mí me gusta más que un grupo tenga variedad, así en donde uno hace agua, el otro puede hacer en lo que el otro no es bueno. Pero bueno, cada mesa tiene su propio estilo. Bueno, y me gustaría que me dejes en tus comentarios cuál es tu clase favorita o cuál es aquella que te interesa probar pero todavía no has tenido la oportunidad. Espero que el video te haya sido útil para, dentro de todo, poder decidirte un poco más en la clase que estás buscando utilizar. Bueno, como dije, ya más adelante voy a hacer un video por cada clase en donde profundice realmente en todo lo que la clase tiene para ofrecer. Pero este sería el fin del video ya. Desde ya muchas gracias por haberlo visto. Si te gustó, deja tu like.
Si aún no te suscribiste al canal, te sugiero que lo hagas. Siempre subo contenido de Dungeons and Dragons quinta edición que busco que sea útil tanto para jugadores como Dungeon Masters o incluso también, obvio, para los que están queriendo aprender a jugar. Y bueno, nada más para decir, me despido, hasta la próxima y mucha suerte.